en este empeño, y estamos muy contentos de que finalmente tengamos entre todos, esta edición en castellano. Permitirme también, Julián, que además de ser un padre, os lo voy a decir yo, de un niño afectado de Dravet, una familia fantástica como todos los que yo voy conociendo, una familia bien, el ingeniero, y tienen su chaval con una afectación, en este caso la enfermedad de Dravet, y les cambia la vida, ¿no? Y un poco como de una experiencia a veces tan frecuente entre asociaciones, y cada cual lo hace como puede, y cada uno de los padres siempre es otra lección que tenemos que aprender todos, ha llegado al final pues que es un paciente experto que está en el Comité Europeo, se le invita, es un placer trabajar con él, trabaja también desde el mundo de la informática y por tanto revoluciona un poco todo el conocimiento digital, las bases de datos, dónde estamos, cuál es el futuro. Cuando quieras, Julián. Muchas gracias. Gracias a Ciberer por la invitación a la plataforma de enfermedades minoritarias. Bueno, también siempre vengo aquí a hablar de la sociedad catalana, porque un poco lo que decía Montserrat, yo que he trabajado en el mundo de pacientes, en el mundo de la investigación, con hospitales, y en Cataluña hay una sensibilidad especial. Yo soy castellano, mi familia es de Soria, yo vivo en Madrid, pero se nota y de aquí agradecer la especial sensibilidad que tiene la sociedad catalana. Voy a intentar correr un poco porque ya veo que nos estamos comiendo el tiempo todos y voy a intentar un poco que os quedéis con 4 ideas después de mi presentación. Bep o el profesor Torrent decía que paciente experto, y voy a intentar un poco explicar pues mi recorrido durante estos años que, bueno, ahora mirándolo en perspectiva y haciendo la presentación, es ciertamente curioso, ¿eh? Yo no pensaba que estaría aquí si rebobino 8 años antes. Esto es lo que hago, que lo pongo un poco para explicar lo que soy y a qué me dedico. Yo trabajo en Microsoft, soy ingeniero de software de formación y, bueno, el resto son actividades como voluntario. Microsoft es el que me paga, afortunadamente, y no me dedico en Microsoft a nada de ciencias de la salud. Trabajo en consultoría y hacemos proyectos, sobre todo de análisis de datos. Eso luego, al final, tiene bastante que ver con lo que he acabado haciendo en el mundo de las ciencias de la salud y explica bastante. Luego también soy el presidente de la Federación Europea de Síndrome de Dravet, que es un grupo de organizaciones europeas, 16 países ahora mismo, con pacientes de Dravet en todo el mundo. Fui el fundador y el presidente de la Fundación Española de Síndrome de Dravet. También estoy en el comité de grupo de pacientes expertos de Urordis, que son los pacientes que estamos en organismos de la Unión Europea. Lo que decía Bep, que yo creo que es lo más relevante hoy, también soy representante de pacientes en el Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento y este año también miembro del Comité Científico de Ciberer. Un montón de cosas. La gente dice, pues debes de tener superpoderes para hacer todo esto, y mi mujer dice todo lo contrario, que parezco Alfredo Landa en esta película en el que básicamente iba pluriempleado y sin parar de un trabajo a otro. Y es básicamente, Jordi asiente un poco porque yo creo que a veces se ha visto reflejado en esto también, ¿verdad? Este viaje ha sido sobre todo fijaros, de tener superpoderes. El culpable de todo esto y de tanta actividad y esta odisea ha sido este pequeñajo, que es Sergio, que ahora tiene 8 años, en esta foto tiene algunos menos. Y sí, Sergio tiene síndrome de Dravet y fue la génesis de todo esto. Veréis, cuando diagnosticaron a Sergio, y Sergio tenía 1 año aproximadamente, bueno, me gustaría también incidir en la importancia del diagnóstico, pero luego hablamos un poquito de ello. A Sergio le diagnosticaron relativamente pronto, pero sufrí mucho hasta encontrar el diagnóstico. Pero recuerdo cuando el neurólogo me dijo, mira, Sergio tiene síndrome de Dravet y es una... ¿Cómo fue exactamente? Me dijo, es una epilepsia catastrófica. Yo epilepsia creo que ni lo oí, pero catastrófico sí. Y entonces, si buscas qué es catastrófico en el diccionario, sale esto. Y para el síndrome de Dravet se aplica todo, realmente, porque es una enfermedad muy severa. Estos son los síntomas que tiene. Hay un vídeo, bueno, vamos para los que siempre pongo el vídeo un poco para que veáis
el drama, y ahí está Margarita, que lo conoce bien, el drama de tener crisis epilépticas en un niño pequeño. Los que seáis padres lo entenderéis, los que seáis padres con un niño enfermo lo entenderéis todavía más, pero el hecho de tener crisis permanentes nos cambia. Estos son los rasgos clínicos del síndrome de Dravet, como veis bastante severos, pero lo que pasa en el síndrome de Dravet es muy característico, es que tienes muchas crisis epilépticas, que en un niño es algo así. Dejadme que lo ponga. Creo que tiene algo de sonido, si podemos poner el sonido, porque el sonido es bastante revelador de lo que le dice la madre. La madre es un vídeo de una madre norteamericana. Es duro, ¿eh? Pero es que esto es duro. It's okay, bunny. Pues el niño tiene una fase tónica de la crisis en la que tiene rigidez de miembros y ahí empieza con las clonías en los miembros superiores y es cuando la crisis está generalizando y se está extendiendo. Vale, pues en el síndrome de Dravet, si tienes suerte, tienes unas 4 o 5 al mes. Si eres normal, estás en la media, tienes 4 o 5 a la semana. Y si estás en un caso severo, tienes 20 al día de estas. O 100. Imaginaros lo que es eso. Entonces, una cosa que descubres con el síndrome de Dravet es que, claro, no tenía tratamiento o no tenía un tratamiento efectivo. Había un fármaco designado, pero no es para nada efectivo. Y bueno, en mi ingenuidad, hace 8 años, encontré otros padres, esto es el mismo camino que todos, unimos fuerzas y nos pusimos a, lo que decíamos entonces, buscar un fármaco para el síndrome de Dravet, que entonces el símil que yo utilicé para motivar a los padres y juntarles fue que íbamos a ir a la Luna, igual que Kennedy en los años 60 estimuló a la sociedad norteamericana de ir a la Luna. Y bueno, eso provocó que la humanidad hizo lo que hizo. Algo que nosotros empezamos a hacer como grupo de pacientes fue cuestionarnos nuestro rol. Porque fijaros que paciente, la palabra en sí, ya tiene denotaciones sospechosas. Paciente es, esperas, eres sumiso y esperas a ver qué pasa, ¿no? Esperas que los investigadores, los médicos solucionen tu problema. Pero yo me di cuenta rápidamente que esto en raras no funcionaba bien. Y los pacientes en enfermedades raras, los que realmente provocan un cambio, los que son actores de cambio, son los que son impacientes. Los que realmente no esperan, y aquí en la sala hay alguno, no esperas y te pones a hacer cosas. Y, bueno, yo me catalogo más bien dentro de ellos, de los que somos realmente impacientes. Por la severidad de la enfermedad. Es algo constante. Cuanto más severa es la enfermedad, más activos son los padres. No tengáis dudas. Hay una relación directa porque la necesidad de hacer algo, el dolor vital, yo lo definiría como dolor vital que sientes de que tu hijo se te va poco a poco, te hace no parar. Y nos hace ser muy beligerantes para bien y para mal. También es cierto. Bueno, hace 4 años me enviaron este correo, una tal Nancy de Eurordis, que luego conocí, un encanto, y me invitaban a la Summer School. Yo no tenía ni idea de que era Eurordis por entonces, no sabía muy bien. Me pareció interesante y dije, qué interesante es esto, pues me voy a apuntar. Y entonces nos vinimos aquí a Barcelona y durante una semana muy intensa, más intensa de lo que yo realmente esperaba, pues nos formaron con conceptos que para mí eran absolutamente novedosos. Regulación, ensayo clínico, consideraciones éticas en el desarrollo de fármacos, biodisponibilidad, o sea, una cantidad de conceptos que yo soy ingeniero y venía de otro mundo, o sea, era como un marciano aterrizando ahí en un mundo extraño. Bueno, fueron interesantes. La verdad es que me lo pasé bien. Ahí conocí a Beb, al doctor Torrent, y fue un descubrimiento. Esto es una foto de una de las clases. Yo siempre estoy con el ordenador por ahí, porque tengo que estar medio trabajando, medio no con todo. Siempre me veréis con un ordenador por ahí trabajando. No es falta de atención, sino simplemente es que tengo que hacer varias cosas. Y fue algo trascendental hacer este curso para mí, porque me dieron el diploma, volví a mi casa y al mes o algo así, una chica que está por allí, que es María, ahí por la izquierda, me llamó diciendo, oye, Julián, te voy a proponer una cosa. Hemos pensado que estar en organismos de regulación podría ser interesante para ti. Y yo por aquel entonces me sonaba como también algo, o sea, la EMA me sonaba como si fuese el ministerio de, yo qué sé, ¿sabéis? Me sonaba muy lejano.
Pero yo en mi ingenuidad pues, y atrevimiento casi dije, pues venga, sí, intentémoslo. Diga, tenemos la oportunidad de que te acerques como observador al comité de huérfanos, que además es un comité muy cercano a lo que tú haces y tal. Dije, pues venga, vamos para allá. Y nada, pues me fui a Londres y coges el metro, aterrizas, te pegas una paliza tremenda desde Heathrow hasta llegar a esto que está lejísimos. Yo siempre le decía a la gente, tardo más en llegar del aeropuerto a la agencia que de Madrid a Soria. Está lejísimos todo en Londres. Y atención, porque el edificio ya impresiona, es un edificio enorme que está en la zona, en el distrito financiero de Londres, donde ves ejecutivos en traje y es donde está el dinero de Europa ahora mismo. Y está este edificio, la EMA está allí. Y entonces te meten en una sala como esta y claro, imaginaros el percal, porque la gente que hay allí es gente, son sabios algunos, o sea, es gente con muchísima experiencia en el mundo médico, científico, regulatorio, de salud pública. O sea, es un entorno para un paciente bastante impresionante, honestamente. O sea, no es por asustaros y os invito realmente a que este recorrido lo hagáis los que podéis, pero impresiona bastante llegar allí y, claro, decir alguna palabra y que no suene a un atrevimiento es bastante complicado al principio. Pero bueno, pero fijaros lo que es la vida, que tuve suerte, porque en la primera reunión que voy allí resulta que estaban discutiendo el protocolo de ensayo clínico de un fármaco para síndrome de Dravet. O sea, fue una suerte de una entre un millón. La última discusión que tuvieron fue hace 10 años con el otro producto que estamos utilizando y que la calidad o la eficacia es baja. Pero imaginaos que llego allí y de repente no estaba preparado ni nada, fue casualidad y el destino a veces te pega estos giros y estaban discutiendo un fármaco para síndrome de Dravet. Y esta señora que hay aquí, que es Kerstin, que también fue presidenta del comité después de BEP, era la coordinadora del producto. Y Kerstin era mi primer día. Me dijo, pues aprovechando que tenemos aquí a un experto en síndrome de Dravet, Dios mío, que me traiga a la tierra. Vamos a pedirle al presidente que participe en la discusión científica. Y bueno, pues venga, participemos. Bueno, al final la discusión científica fue bastante... A ver si lo consigo explicar. Bastante sencilla. No era tan complicada y tan sesuda como inicialmente pensamos, porque el producto ya había sido designado. Cuando el producto es designado, tienes la posibilidad de ir a una cosa que se hace, que es Protocol Assistant, es este comité, el Scientific Advice Working Party, da Protocol Assistant, da asistencia de protocolo, que muchas veces es recomendable para que las empresas farmacéuticas se aseguren que el diseño del ensayo clínico que están realizando va a permitir que luego CHMP, que es el comité que apruebe el fármaco. Entonces, cuando tú tienes la designación, el proceso normal es irte a la EMA, a Protocol Assistant, a que evalúen tu protocolo de ensayo clínico. Y fijaros qué pasó. Cuando este comité evalúa un protocolo de ensayo clínico, evalúan cómo es el ensayo, cómo se va a realizar y una cosa muy importante, los criterios de inclusión y exclusión. Muchas veces algo de los pacientes nos peleamos y demás. Porque se está diseñando cómo va a ser el ensayo clínico y decide si un paciente va a entrar o no. Así de sencillo, no es muy complicado. Y la EMA evalúa si lo que está diciendo la industria es razonable o no, o excluye a los pacientes, o incluye demasiados o no. Ese es el proceso que realiza. Y fijaros lo que pasó, que la discordia venía por el fármaco que entonces tenía ya designación de huérfano para Dravet, que es este de aquí, es Stiripentol, Jacomit, es el nombre comercial. Este fármaco ya tenía designación, pero cuando tú vas con un nuevo fármaco a una designación que ya existe, tienes que demostrar significant benefit, beneficio significativo. Tienes que demostrar que tu producto es significativamente superior al que ya hay. Entonces, el argumento de la industria con este producto, que ya lo usábamos, de hecho mi hijo lo usaba, era, este producto no se usa habitualmente en Europa, solamente un 2-3% de los pacientes en Europa usan el producto, por lo tanto, un criterio de exclusión será el producto. Ojo, no estoy acusando a la industria de nada. Una de las cosas que he aprendido en este viaje es que muchas veces los pacientes decimos, la industria es mala. No tiene sentido. O sea, nosotros como ciudadanos hemos decidido que la industria desarrolle los fármacos. Y son empresas, pues igual que vosotros trabajaréis en la vuestra, yo en la mía,
Y ya está, es algo que hemos decidido y que ellos hacen su trabajo. Y está llena de gente que intenta hacer un buen trabajo de calidad para conseguir que los pacientes tengan más tratamientos. Ya habrá gente mejor y peor, igual que en otras organizaciones. Y probablemente la industria este posicionamiento lo hizo por desconocimiento, simplemente. Porque no había datos de cuál era el porcentaje de pacientes con Dravet utilizando el fármaco. Entonces, el comité me preguntó, ¿cuántos pacientes en Europa con síndrome de Dravet toman estripentol? Y yo dije, no tengo ni idea. Igual que la industria no tenía ni idea. Lo que pasa es que la industria dijo un 5% bueno, lo estimaría. Y dije, no tengo ni idea, pero un 5% no, es mucho más. De hecho, mi hijo lo toma. Entonces me dijeron, vale, ¿y serías capaz de venir en 2 semanas, que es la reunión con la industria, con datos? Y yo, caramba, datos, ¿dónde están los datos? O sea, no, fijaros, no había publicaciones, no teníamos registro, no tienes datos. Dije, bueno, venga, lo voy a intentar. Entonces me volví a casa y pensando en el avión pensaba, digo, claro, este es el problema. La información de Sergio, ¿dónde está? Sergio es mi hijo. Pues la información de Sergio la tengo en papel debajo del televisor en mi salón. No vale para nada. Y como yo, todas las familias Dravet. Y como yo, y como la familia Dravet, la mayoría de pacientes con enfermedades raras, porque la información en papel no es útil. Entonces decidimos hacer algo arriesgado. Digo, vale, venga, vamos a hacer algo ad hoc para esto, vamos a hacer una encuesta, que la publicamos a pacientes europeos, para intentar obtener ese dato. Simplemente queríamos saber la estratificación de fármacos en la población europea. Y lo hicimos de una forma muy sencilla. Lo hicimos en SurveyMonkey, que es una web para hacer encuestas, pero lo que le debe la ciencia a SurveyMonkey, increíble, pues es la herramienta más utilizada. Y fijaros que conseguimos datos de 274 pacientes en 4 días. 4, porque la federación es muy capilar, claro, llegamos a 14 países, hay 2.000 pacientes, nos contestaron un 12%, pues teníamos un dato significativo. Era tanto que los médicos nos decían, esta es la mayor cohorte de pacientes que hemos tenido nunca para síndrome de Dravet. De hecho, era tan grande que nos animaron a publicarlo y publicamos los datos. Esto es una publicación en acceso abierto. Y retomando lo que preguntaba Margarita, y para un novato, es sorprendente que para poder publicar y que sea gratis el acceso, tengas que pagar. O sea, para nosotros publicar en este medio y que fuese gratis, tuvimos que pagar 3.000 euros. Si lo publicábamos y era de pago, era gratis. O sea, hemos montado una sociedad del conocimiento en el que el acceso al conocimiento es de pago. Está bien que el acceso al fútbol sea de pago, pero ¿el acceso al conocimiento debe ser de pago? Es una cuestión que deberíamos plantearnos seriamente, como sociedad. Pero bueno, no nos daba tiempo a cambiar las reglas. Publicamos y el estudio cambió. El estudio cambió gracias a esa información porque en la publicación descubrimos que la realidad era que el 43% de la población europea con síndrome de Dravet tomaba estripentol. El comité oyó ese número y le dijo a la industria, quizá deberíais hacer un ensayo con estripentol y no aislarlo y apartarlo en los criterios de inclusión. Y este es el resultado. Ahora mismo el ensayo está en marcha y ahí veis los estudios 1501 y 2, que son sin estripentol, y uno específico con estripentol, que es el 504. O sea que esa intervención y esa cadena de sucesos provocó ahora ya un impacto real. Pero lo más bonito, como padre, realmente, es que una madre de Estados Unidos, porque allí el ensayo empezó antes, me envió este gráfico de la evolución que había tenido su hija, creo, con el número de crisis por el fármaco. ¿Veis? Entonces veis que realmente es un buen respondedor, y no significa que el fármaco sea efectivo en general, pero es un caso en particular en el que ves que tu trabajo en concreto ha valido para algo, porque la madre está muy agradecida y es un ejemplo de satisfacción muy bonito. Un tema que como paciente yo creo que es importante. Fijaros el acceso a los datos. Yo creo que lo relevante de esta historia es que a mí me pillaron en un renuncio importante. No tenía datos de mi enfermedad. Y de hecho es algo que durante estos años me ha estado dando vueltas en la cabeza y todos los esfuerzos han ido desarrollados a sacar esos datos del salón de las familias y ponerlos en valor.
Porque esto es un ejemplo real de una solución que ya tenemos para síndrome de Dravet, en el que lo que me preguntaba la agencia, ahora lo calculamos cada noche de una población de 100 y pico pacientes, porque les hemos dado una aplicación y ellos ponen sus datos ahí y esto lo calculamos en tiempo real. De hecho, mi experiencia con la EMA también ha sido como llevando una propuesta, porque esta plataforma de captura de datos la llevamos a evaluación como herramienta de cualificación de desarrollo de fármacos, que es un proceso de cualificación que hace CHMP, y nos dieron una carta de apoyo de que era una metodología adecuada y que es lo que los pacientes deberían de hacer, ser capaces de extraer la información de su enfermedad y hacerla pública, de un modo abierto y no cautivo. Eso es una tarea muy importante en el que muchas veces decimos los pacientes, sí, quiero que los investigadores colaboren, ya, pero es que todo empieza porque nosotros, que somos los garantes de los datos y los que tenemos la información de la enfermedad, la saquemos y la pongamos pública. Los investigadores sin datos, sin información de los pacientes, no pueden hacer nada. La herramienta está ahí, con sus problemas, con su versión 1, hemos aprendido lo que hay que hacer bien, lo que hay que hacer mal, pero es un buen ejemplo de lo que nosotros creemos y lo que ahora estamos haciendo que deberíamos hacer, que es ser capaces de que la información fluya y no se quede en un centro de investigación y no se quede en 2 ni en 3. Lo que comentabas de los diferentes, cuando se hace una propuesta y que haya un consorcio de entidades que se presenten, es la aproximación correcta. Pero muchas veces la realidad que ves es que los centros buscan otros centros simplemente para cumplir el pliego y hacer el programa, ¿sabes? Lo importante realmente, y lo digo a alguien que viene del mundo de la industria del conocimiento, lo importante es que no es que haya diferentes centros o que sea multicéntrico, sino que su red de conocimiento esté conectada. Eso es lo importante. Porque al final, si no, vale, tienes 3 centros colaborando, se hacen 4 llamadas, 2 conference calls, pero los datos de los pacientes, cada uno los tiene uno por un lado, y si no está todo en el mismo sitio, esa es la clave. Porque fijaros qué sucede si yo traigo a Sergio de Comunidad de Madrid a Cataluña. Su historia clínica, ¿cómo me la traigo? Esa es la pregunta que como ciudadanos tenemos que hacer, intentar resolver. Y ojo, no es acusativo a los organismos públicos, porque muchas veces tienen las capacidades limitadas, los presupuestos son los que hay. Es un esfuerzo que hay que hacer entre todos, no solamente entre todos como ciudadanos, no solamente una tarea para los organismos públicos, no es una tarea para los investigadores, no es una tarea para los médicos, es una tarea para todos, de forma inclusiva y cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Bueno, ya termino. Para mí, que la gente dice, decía, un paciente experto, pues no sé si soy experto o no. Simplemente, el viaje ha sido apasionante. Yo he descubierto un mundo que me ha gustado mucho. De hecho, si ahora pudiese rebobinar, no sé si habría estudiado ingeniería o me habría dedicado a algo más a ciencia de la salud, porque te tiene que gustar. Es un mundo duro, es un mundo donde hay que estudiar, hay que aprender, hay que formarse, pero es muy bonito. Cuando te enganches es muy bonito. Y básicamente lo que tengo es experiencia. Experiencia que viene pues de noches con Sergio en la UBI, de aprender del dolor. La gente dice, ahora ya no hay mili, pero yo siempre cuento que la gente antes decía, para ser un hombre tienes que hacer la mili. Yo he hecho la mili, por cierto. Pero no. Para ser un hombre tienes que pasar noches en una UBI pediátrica. Y ahí es donde ves el dolor, ves la necesidad y de la necesidad haces cosas. Y algo muy importante que los pacientes podemos aportar es, y esto me lo desveló Elizabeth, que en una conversación que fue absolutamente reveladora, y ahora os explico por qué, de la importancia de la voz de los pacientes. Fijaros, Elizabeth Brun es una institución en Europa, es la madre de un niño con Duchenne, ella lleva 25 años, no sé cuántos, la fundadora en un montón de organizaciones, tiene muchísima experiencia y tiene un chaval ya con Duchenne. Y hay un fármaco muy famoso, que es ese de ahí arriba, Translarna, Taluren, con indicación para Duchenne, con discusiones súper sesudas de la eficacia, de si es válido o no, con aprobaciones condicionales. Bueno, en el mundo de las raras es un fármaco muy conocido y las discusiones son eternas con el fármaco.
Y básicamente lo que se utiliza para evaluar el fármaco es un test de la marcha. Es un test en el que se mide cuánto es capaz de andar el paciente en 8 minutos, 10 minutos, bueno, es variable. Entonces mides la distancia que el paciente recorre. Y en base a lo que recorre más o menos se decide si el fármaco es efectivo o no, fijaros. Es así, ¿eh? Como sucede. Pero claro, Elizabeth me decía, ¿sabes qué? Dice, a mí me da igual lo que mi hijo sea capaz de andar en términos de 1 minuto, 10 metros más, 100 más o 100 menos. Dice, me da igual. Dice, lo importante para mí es que mi hijo sea capaz de levantar los brazos. Yo digo, ¿y para qué? Dice, pues para que pueda usar un ordenador. Porque la diferencia entre que el hijo sea capaz de estar así o poner los brazos en la mesa y tocar el ordenador es súper significativa, porque tocando el ordenador se conecta a Internet y puede recorrer todo el mundo. Claro, eso me hizo pensar y decir, ostras, estamos evaluando fármacos con un criterio que al paciente pues tampoco le importa demasiado. ¿Veis la importancia de tener pacientes en organismos de decisión? Y ellos, fijaros que ahora se están planteando si invertir recursos, por supuesto, en fármacos también, pero recursos en aparatos como ese, que básicamente lo que hagan era soportar el peso del brazo y ayudar al paciente. No es tantísima tecnología como un fármaco de terapia génica, pero para el paciente puede ser igual de valioso. O sea, la tecnología no es solamente fármacos innovadores, no es solamente terapia génica, no son nanoelementos ni nanopartículas, son también dispositivos que permitan extender las capacidades de las personas y llegar a sitios donde si no, no llegarían. Y aquí tenemos algunos ejemplos de eso. Nada más. Agradecer a Aurordis la capacidad de capturar superpoderes y superhéroes, porque en este caso yo me siento uno de ellos. Y terminar con una frase de Newton que a mí me gusta mucho, que es, cuando la descubrí, se utiliza mucho en ciencia, es subirse a hombros de gigantes. Los que hacemos algo ahora mismo en instituciones europeas, en comités, en el discurso científico, médico y de pacientes, lo hemos hecho posible gracias a que nos hemos subido en hombros de gigantes, de gente que ya lo ha hecho antes, que ha allanado el camino y que por alguna casualidad pues ha llegado hasta donde ha llegado y nosotros simplemente nos apoyamos en ellos para intentar hacer algo más. Y desde aquí el reconocimiento a los gigantes donde yo me he subido y he podido hacer cosas. Muchas gracias a todos. Yo no sé si podemos hablar de pacientes expertos, pero igual sí de pacientes muy comprometidos, ¿no? Y seamos expertos o no, que esto es muy difícil de definir. ¿Alguna pregunta? Porque vamos un poco mal de tiempo y intentaremos avanzar más para dar paso a la segunda mesa. ¿Todos de acuerdo? Ahí, de Andrés. Has hablado de la diferencia histórica del tiempo de ventaja que lleva FDA con respecto a Europa. Eso es una realidad. Se entiende que para la autorización haya una gran diferencia, pero no tanto para la designación. Entonces, no sé si podrías comentarnos qué esfuerzos se hacen o qué esfuerzos se deberían hacer para que este gap se disminuya. Sabéis que, no sé lo que va a hacer Donald Trump, igual lo cambiamos todo, pero hasta ahora sí que había un acuerdo firmado y compartido colaboración entre la agencia europea y la agencia norteamericana responsable de la regulación de medicamentos, que es la FDA. Este acuerdo permite que un promotor sea investigador o fuera una industria presente de forma paralela y simultánea una designación y por tanto se puede obtener en paralelo en las dos regiones. El objetivo está que si nos creemos que hablamos de que es complejo, esto es costoso y sobre todo un aspecto que nunca decimos cuando hablamos de investigar en la rareza, no nos podemos permitir muchos fallos si podemos evitarlos, porque ciertos tratamientos, si funcionaran en grupos muy pequeños de pacientes,
es muy complejo volver a abrir una cohorte de pacientes para volver a investigar unas terapias. Por tanto, no es fácil manejar todo este ensamblaje. Yo creo que lo que estamos haciendo tiene que ir más allá, pero sí que hay aspectos normativos diferenciales. Por ejemplo, si una condición en Europa entrara entre este punto 5 hasta el 6, sería permisible en Estados Unidos, pero desde luego sería tumbada negativamente en Europa. Esto es un criterio político. Esto ha sido el Parlamento, el Congreso norteamericano y el Parlamento europeo. Por lo tanto, ahí, si no cambiamos eso, no podríamos. También el punto europeo que irrita un poco en Estados Unidos. Es decir, pedimos valor adicional cuando tenemos algo. Los americanos estos son mucho más liberales. Ya se verá. Yo, si me permitís, con el paso del tiempo, igual me vuelvo, en este sentido, más norteamericano, ¿no? Porque el esperar que en 4 o 5 años un medicamento huérfano, es lo que hemos aprendido estos años, encima de demostrar calidad, eficacia y seguridad, demuestre al momento que se autoriza en un marco de autorizaciones muy condicionales y muy revisables, que aporta valor a lo que ya tenemos, con investigaciones tan pequeñas, se nos antoja complejo y no fácil de cumplir. Por lo tanto, deberíamos cambiar más cosas. ¿Qué nos puede pasar aquí? Que si hacemos designaciones conjuntas, avanza mucho más rápido, atraen mucha más inversión financiera, atraen mucha más interés científico y vemos, no hay datos cuantificados porque todavía son pocas, que se puede acortar los tiempos de investigación entre 2 y 3 años. Por tanto, es un reto que tenemos entre todos. Fíjate, desde mi experiencia en el comité, la gran diferencia que veo entre la FDA y la EMA es que en la EMA somos muchos países europeos y las decisiones hay que tomarlas por consenso. Entonces, la FDA, la forma en la que da la asignación es básicamente, como llaman, de despacho, en el que el responsable, el funcionario que evalúa el producto, la da o no, y aquí exige más debate. Yo estoy de acuerdo con Beb que muchas veces el profesor Torrent lo ha hecho, en discusiones allí que se enroscan, que son a un nivel en el que no tiene sentido, porque al nivel en el que se da la asignación es plausibilidad, tira adelante y ya demostrará si funciona o no, pues no tiene sentido pararlo. Y él ha desatascado muchas discusiones allí que se enroscaban y que a veces es necesario poner ese senso y decir, no nos planteemos tantos problemas en la designación, para eso luego se hace ensayo clínico y se demuestra eficacia. Pero bueno, Europa tiene esas particularidades y hay muchos Estados miembros y hay que llegar siempre por consenso. Y algo que se me había olvidado en la presentación, perdonadme, era que yo recuerdo algo que me dijo un miembro de la EMA, que es un compañero nuestro, es funcionario de EMA, es segundo, que me decía, ¿trae más ciencia de España? Me decía, la ciencia española es buena. Dice, cuando viene un producto, dice, de España, el nivel académico es bueno, el nivel de los clínicos es bueno. Dice, son buenos productos, dice, pero vienen poco. Dice, y muchas veces vienen con poca, sin tener claro cómo van a desarrollar el fármaco después. Dice, intentar estimular, y bueno, aprovecho ya el entorno en el que estamos para un mensaje de ánimo a los que investigáis y a los grupos académicos, investigadores, de que el trabajo es muy bueno y te lo dicen por ahí, con lo cual dices, joder, te sientes bien, y que también hay que ayudarles, y la guía que habéis publicado de Ciberer es un buen ejemplo para enseñar el camino, enseñar los pasos y orquestar el andamiaje que hace falta para llevar a un producto adelante. Hay que ayudar a que se hagan empresas si es necesario, hay que ayudar a conseguir la financiación, hay que buscar convenios público-privados para llevarlo adelante y ese es el camino, sin duda. Dos preguntas que están relacionadas para mí. Una, ¿cuál es la proporción de entidades, o sea, a la hora de pedir medicamentos huérfanos, de entidades, digamos, de la industria farmacéutica respecto a sponsors, digamos, como centros de investigación, exacto, sin ánimo de lucro? Y después la segunda es, una vez una entidad que no es una industria tiene la designación y esto quiere transferirlo, ¿el proceso de transferencia es algo complejo o es una cosa fácil de hacer? 180 designaciones están a manos de investigadores a título personal o de centros públicos a título institucional, no de la industria. A nadie se le escapa que ni las universidades ni los hospitales están autorizados para
desarrollar o fabricar medicamentos. Esto es la industria, es lo que decía antes Julián. Y por tanto, en este proceso deberá haber un momento, siempre antes de la autorización, en el que este conocimiento, si está a manos de una asociación de pacientes o de un hospital, debe pasar necesariamente a la industria, porque si no, no podría continuar el proceso. Por lo tanto, 10% está a manos de este grupo, investigadores, 90% más o menos a la industria. Y el transfer es automático. Y cuando hablamos de transfer, y siempre lo reconocemos mucho, si esto lo hace un hospital, supone que da valor. Y hacer un transfer quiere decir que el hospital, el titular de esta designación, va a negociar con una industria que le compra estos derechos y le paga unos royalties. Y esto lo estamos viendo en algunos puntos clarísimos y se han salido publicados algunas experiencias en fibrosis quística, por ejemplo, de los pacientes norteamericanos, ¿no? Por tanto, este sería el esquema. Y para agregar también, los pacientes también pueden estar ahí, ¿eh? En Estados Unidos hay ejemplos muy buenos y alguno en Europa muy bueno en el que la financiación ha ayudado a que un fármaco se desarrolle y luego es una forma de conseguir estar en los procesos de pricing, de reembolso, de asegurar que el precio es aceptable. Y vamos, yo creo que el destino nos va a llevar a los grupos de pacientes cuando evolucionemos, cuando seamos capaces de encontrar modelos de negocio, a que estemos en ese terreno también. Yo he sufrido horrores viendo a mis familias vendiendo camisetas un sábado lloviendo, con un hijo convulsionando en su casa. Es cuestionable. Hola. Sí. Yo, no es una pregunta, más que nada es una pequeña reflexión, ¿eh? Respecto a la FDA, este valor añadido que pide la europea, ¿no es un freno para un porcentaje de pacientes que, aunque no aporte ese valor añadido, está demostrado que hay diferentes antipiréticos, por ejemplo, que, por ejemplo, el Topamax, a mi hija la mandó al hospital porque le funcionó fatal y, en cambio, en otras criaturas les funciona extremadamente bien. Entonces, ¿no sería bueno aprobar esos medicamentos, aunque no tengan ese valor añadido, que pueda cambiar la vida a un 3% de esa población, ese 3% de población no cargar la sanidad pública, porque si le funciona un medicamento, ¿por qué tomar 3 más, no? Mira, ¿cuánto pagas por Topamax? Se lo quitamos. ¿Cuánto pagabas? Muy poco. Claro, y si vas en Estados Unidos, ¿cuánto pagarías por Topamax? Supongo que muchísimo. Esa es la gran diferencia. La FDA es más permisiva porque luego el reembolso del fármaco no se tiene que preocupar tanto de ello, ¿sabes? Entonces, las barreras en Europa son más estrictas también porque los servicios nacionales de salud tienen que pagarlo. Entonces, el mercado es diferente. El mercado norteamericano es un mercado mucho menos regulado en el tema del precio y en el acceso, y eso condiciona las barreras, ¿sabes? Si las barreras fuesen... Yo también tenía esa pregunta, indudablemente, pero es que los mercados son radicalmente diferentes. Y muy cuestionable, si su modelo es sostenible y a largo plazo van a poder aguantarlo. Si me permites, Margarita, el modelo norteamericano asistencial no tiene nada que ver. Tiene algunas lagunas en la equidad. Aquí ya nos podemos dar con un canto los dientes, desde luego. Y en Europa, te devuelvo una respuesta, si quieres, mucho más directa y que complementa la que dice Julián. También, ¿qué sentido tiene que hagamos una política europea de designación y de autorización de estas terapias si después a 28 países o 27 cuando se nos vaya el Reino Unido, a nivel nacional, que son los que deciden acceso, reembolso y si entra o no entra y en qué condiciones, consideran en muchos aspectos que los datos de eficacia que emanan de la Agencia Europea no son los que los pagadores quieren ver. Y en este sentido, la Agencia Europea se ha adelantado y permite que en el Scientific Advice, en el protocolo que se ayuda y que es gratuito, etcétera, las industrias puedan no solo llevar expertos clínicos para decir cuál es la variable, sino también reguladores de diferentes países para decir: si hacemos este bolígrafo con una tinta diferente, y esta tinta escribe, no sé, es más indeleble o lo que sea, ¿cómo lo demostramos?
qué aspecto va a tener y qué van a pedir los pagadores a nivel nacional en términos de evidencia. Y esto es otra novedad que en Europa se ha puesto y que deseamos que las compañías utilicen más, porque su objetivo no es solo pasar el primer examen de la EMA, que se supone que es la primera barrera administrativa y reguladora y científica, es el segundo, que es el acceso real está en los países. Y es este el que hay que coordinar y hay que ensamblar con la agencia europea. Por tanto, una agencia europea que designe, autorice a saco, Paco, y ahí lo tienes, y los países que hacen 2 pasos atrás, que no quieren esta evidencia, entonces algo hacemos mal a nivel de esta foto. Y esto explica también un modelo de intervención muy diferente entre Europa y Estados Unidos. Sobre todo, por ejemplo, en Cataluña y en España además, y en Cataluña se acaba de aprobar la ley de universalización de los servicios de salud. Esto quiere decir que cualquier extranjero que viniera a nuestro país, fuera del marco comunitario, también recibiría el mismo grado de atención. Claro, esto en Estados Unidos, pues vas con tu visa aquí puesta antes de entrar al hospital, porque si no, no puedes ni entrar. Esto es un efecto equitativo, en fin, que merece otra reflexión. Sí, aprovechando vuestra experiencia en la agencia reguladora, habéis sacado el tema de investigación, digamos, por la industria y investigación independiente. Todo el mundo está hablando ahora de que hay que colaborar, de que hay que trabajar juntos de la mano, pero no sé qué sensibilidad tiene la agencia reguladora frente a los nuevos tipos de colaboración público-privado, proyectos donde solamente se licencia una parte, donde hay un codesarrollo de una parte pero otra. Es decir, se están dando formatos muy amplios de codesarrollo y parece que solamente hay una etiqueta para si vas con industria, vas por esta vía y un poco la impresión que tenemos es que nos mete, como vayas de la industria, aunque sea un poco, y que además es recomendable, ya te ponen en una vía de la industria sin ningún tipo de ventaja. Entonces no lo sé. El comité trabaja con criterios bastante transparentes, ¿no? Ciertamente que un proyecto que está liderado por académicos y por tanto que está ajeno a la industria, y hemos visto que se han visto casi 300 y de ellos 180 están designados, bueno, pues el comité puede tener, o algunos miembros del comité, entre ellos yo mismo, pues que pertenezco al mundo académico y a mí pues siempre me pone mucho más feliz, no digo más feliz que, pero sí que me pone más contento ver que de repente también llegan dosieres que vienen y que emanan de la investigación pública de nuestro ámbito, que me parece esto genial, ¿no? Pero yo diría que no hay criterios diferentes, habrá una empatía, una simpatía pues, determinada. Y además, las discusiones y las discusiones científicas que Julián y Ramón han tenido que ver, y también los compañeros de Esteve, que tienen otro producto en terapia génica, que los veo aquí, y han tenido que ir varias veces a la EMA, por ejemplo, yo creo que no hay diferencias, para nada, ¿eh? Y para nada en el hecho de que si eres un consorcio de pacientes, los estándares de calidad o desarrollo clínico se van a ajustar más porque eres paciente, para nada. Lo que sí puede haber es, cuando es genuino y de pacientes, es la ayuda para que el proyecto se pueda expresar más cuando a lo mejor los pacientes no han podido ligarlo más científicamente. Pero son competitivos, van solos, el proyecto tiene que ser sí o sí sólido en términos de plausibilidad científica, en términos de enfoque. ¿Qué nos falta? Tal vez más rapidez, más pragmatismo y más ayuda en la investigación, ¿no? Mira, es buena pregunta y es una pregunta que desde luego te puedes plantear, pero yo no he visto eso, ¿eh? Fíjate, yo siempre recuerdo en una de mis primeras sesiones que llegó un médico austríaco de neonatos con un producto para hipoxia isquémica, creo que era, no sé si le recuerdas, él solo allí. Normalmente la industria, claro, cuando la industria cabe, cuanto más grande es, más gente va, eso es habitual. Entonces de repente ves allí 8 personas o 1, y este señor estaba allí, un médico de neonatos, defendiendo su producto porque creía en él. Si os imagináis, este escenario podría ser lo siguiente. Imaginad que estáis en el comité, tenemos un hearing con un producto y es una compañía americana. Ya os lo anticipo. Entran 20 expertos, todos son profesores de la Pennsylvania University, profesores de la Harvard University, thank you very much. 20.
Cuando vienen de Europa estamos en 10, 12, 8, 7. Si la compañía es muy pequeña, es un spin-off, 4, 5, a veces 3, a veces 2. Claro, el comité cuando ve 2 dice, ¡ay, estos pobrecitos aquí, ¿cómo nos vamos a ayudar? Si son un proyecto hecho por pacientes o por profesionales, nos pasa muchas veces que viene uno. Entonces, si te encuentras al jefe de la unidad pediátrica del Hospital de Copenhague defendiendo este proyecto en un comité científico y el jefe de este servicio, es decir, el que está como ponente, no conoce bien la estructura y puede no decirlo bien, el comité tiene esta empatía especial en ayudarle de una forma clara, ¿no? Cuando viene una compañía farmacéutica con 25 de ejército, se supone que tienen más recursos que nosotros para poder estudiar el producto y, por lo tanto, plantar cara al comité. Y el comité es duro, amable y correcto, pero durísimo. Con los pacientes podemos ser durísimos, pero intentamos también buscar esta simbiosis, esta participación, ¿no? Por lo tanto, sí que cambia un poco la percepción, pero al final el resultado yo diría que es el mismo. Yo he ido con un producto, el de la plataforma de captura de datos a CHMP, ¿no? Y recuerdo que la persona que te lleva a... Claro, yo conocía a la EMA desde el punto de vista de comité. Yo veía entrar a... Y esta vez yo entraba al comité. Entonces la persona que me llevaba me decía, pero vienes tú solo. Y yo, sí, claro, no hay más en esto. Pero claro, el trato es diferente porque es lo mismo. No tienes los medios que probablemente tenga la gran industria y la actitud del comité. Yo, la verdad, me he sorprendido es realmente de ayuda, ¿eh? Intentar hacer que si el producto tiene plausibilidad de que sea eficaz, ayudar a que salga adelante, porque va en beneficio de todos. Si me permitís, con esto acabamos esta mesa para dar paso rápidamente a la mesa segunda que modera el doctor Blanco. Solamente la experiencia en nuestro país, yo creo que la foto es, tenemos investigadores básicos potentes, va a ser que sí, tenemos genetistas y un desarrollo genómico y de la genética clínica aplicada y translacional, va a ser que sí, tenemos hospitales de primera línea Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en País Vasco, en Galicia, en tantas otras comunidades, va a ser que sí. Tenemos, viendo a la rectora de mi universidad y responsable de las bases de datos, muchos datos, sino megabase de datos y sino Big Data, pues si no es Big Data estamos entre medio, va a ser que sí. Tenemos administraciones autonómicas comprometidas con los pacientes, yo creo que también. Tenemos el Ministerio que vigila para que los presupuestos del Estado no se nos vayan mal. Ahí tenemos que hacer trabajo más con los pacientes y tal, pero yo creo que estamos en un escenario. No tengo los datos, los he intentado conseguir porque no son públicos, los tenía hasta el 2015, de las empresas españolas, los tendré la semana que viene en cualquier caso para la ponencia de Madrid, pero lo que yo tengo de datos provisionales son que desde España se han presentado unos 100 y pico dossiers de designación. Somos el país donde hay un grupo de empresas, entre ellas Esteve, por ejemplo, que tiene varias designaciones en el campo de la terapia génica, pero también Ferrer ahora, también Almirall, también lo intentó en su día Uriac y otras compañías nacionales. No hablo de las internacionales porque no están asentadas formalmente en España, pero es uno de los países donde la participación de académicos es más alta. Y por lo tanto, en la estadística que hoy no os puedo presentar, pero otro día sí que lo intentaré hacer, veréis que tenemos muchas experiencias como las que veréis esta tarde con el doctor Ramón Martí, que son productos nacidos en Vall d'Hebron, donde sea. Y lo bonito para mí y lo interesante, que es como un reto para cualquiera que seamos de nuestro país, es ver que cosas, productos, ingenio, compromisos, años de trabajo, precariedad, investigadores mal pagados, voluntarios que ya tienen 2 doctorales y son con 2, en fin, y tienen 30 años, sus hijos les pagamos un desastre, universidad, si me permite la rectora nuestra, ¿no? Que pagamos, pues, en fin, a los asociados 250 euros al mes, y esto es para vivir, para estar contentos, pues ya lo vemos. En fin, tenemos muchos aspectos que mejorar, pero ciertamente yo creo que si lo miramos en conjunto, estamos en España en un punto de cambio en investigación importante. El acceso es otra materia, otra discusión y otra jornada. Gracias. La segunda mesa.